Microbiología. Cuarto semestre. Ah, bueno, bravo. Buenos días. En el día de hoy, en representación de cuarto semestre, mi compañero Juan Pablo Moreno y mi persona, Ocean Ríos, estaremos desarrollando la integración básico-clínica desde la asignatura de microbiología. Este sería el inicio de la presentación. Bueno, primeramente es importante mencionar que las infecciones corresponden a una complicación bastante frecuente en los pacientes con cáncer de mama y aunque estas como tal tienden a cursar de manera transitoria, pueden producir diversos tipos de complicaciones que pueden conducir a la muerte del paciente y por ende aumento considerable en la tasa de mortalidad asociada al cáncer de mama. Y pues cabe mencionar que corresponde al 11% específicamente de las hospitalizaciones anuales en este tipo de pacientes. A su vez, investigaciones recientes han permitido establecer avances importantes que postulan a los organismos, bueno, a los microbios y a agentes infecciosos como agentes que podrían llegar a tener un rol importante en la oncogénesis, así como también por otra parte se han identificado otros microbios que pueden llegar a presentar un rol protector, influyendo de manera positiva en la modulación del microambiente tumoral. De esta manera, para entender mejor cómo funcionan las infecciones en este tipo de pacientes, desarrollaremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre el cáncer de mama y la microbiota? ¿Qué micosis son frecuentes en pacientes con cáncer de mama? ¿Cuál es la relación entre cáncer de mama y los virus? Encontraríamos primeramente a la microbiota, la cual funciona en el tracto gastrointestinal, manteniendo procesos metabólicos, entre otros, pero además de esto se le atribuye lo que es evitar el desarrollo de diferentes enfermedades autoinmunes, así como también enfermedades tumorales. De esta manera, diferentes estudios de secuenciación del genoma se han encargado de analizar y caracterizar el microbioma del tejido mamario en condiciones normales, los cuales de las principales poblaciones de microbios que se han identificado corresponden a las bacterias pertenecientes a la familia de Lactobacilluses, Acetobacteriaceae y Xanthomonaceae como las más abundantes en condiciones normales. Por otra parte, otros enfoques investigativos se han centrado en identificar diferencias importantes en los perfiles microbianos entre un paciente con cáncer de mama y un paciente normal, en los cuales destaca principalmente las diferencias en los perfiles bacterianos, siendo que para los pacientes con cáncer, bueno, los pacientes normales presentan una mayor población relativa de bacterias pertenecientes al género de Prevotella, Lactococcus, Corynebacterium, Streptococcus, así como Micrococcus, mientras que para el caso de los pacientes con cáncer de mama hay un mayor predominio de bacterias pertenecientes al género de Bacillus y Staphylococcus, así como también de la familia de Enterobacteriaceae y Comaconaceae, junto a otras pocas bacterias que están poco diferenciadas. De esta manera, se atribuye un posible riesgo a las diferencias en los perfiles bacterianos que presentan estos pacientes, como, así como también la influencia de otros factores de riesgo en pacientes para llegar a desarrollar el cáncer de mama. Además, también se han centrado en identificar bacterias que pueden llegar a presentar una importante función inmunomoduladora. Ejemplo de ello sería la bacteria Lactococcus latis, su subespecie Cremoris, más específicamente su cepa C60, la cual al ser administrada y posteriormente absorbida por el organismo, es detectada por el sistema inmune y conduce como tal a una activación de macrófagos y induce cambios metabólicos entre los mismos, ya que estos van a optar por la glucólisis para la producción de energía y de esta manera va a conducir a aumentos considerables en los niveles de ATP, lo cual se va a reflejar entonces en que los macrófagos expresen un fenotipo inflamatorio, un fenotipo M1, lo cual va a conducir a una mayor captación y presentación de antígenos que favorece una mayor activación del interleukin CD8, los cuales van a inducir la muerte de células tumorales mediante la citólisis. Por otra parte, se ha propuesto también que los probióticos pueden llegar a presentar un rol protector dentro de el proceso oncogénico, dado que estos cumplen importantes funciones en lo que es la regeneración de la mucosa del tracto gastrointestinal y además de esto destaca por contribuir como tal a la producción de diferentes mucinas, así como también el fortalecimiento de las uniones estrechas para el mantenimiento de la barrera epitelial.
del tracto gastrointestinal. De esta manera, estas van a disminuir la probabilidad de absorción de sustancias que pueden llegar a tener un potencial cancerígeno, y además de esto también destaca una importante otra función de los probióticos, y es la de modular procesos metabólicos importantes de la microbiota intestinal autóctona. Esto lo hace disminuyendo la producción de sustancias que pueden llegar a ser potencialmente oncogénicas, y por otra parte también destaca su rol en la liberación de diferentes subproductos metabólicos, los cuales son capaces de disminuir tanto el crecimiento como la proliferación de células tumorales. De esta manera, algunos de los subproductos del metabolismo de los probióticos que podrían destacarse podrían ser los ácidos grasos de cadena larga, vitaminas como la B9 o la C, que son importantes para la preparación del ADN, poliaminas implicadas en la proliferación celular, el desarrollo, así como la muerte celular, bacteriocinas, polisacáridos, así como también hay probióticos que son capaces de suprimir bacterias que liberan enzimas como la beta-glucuronidasa, que son importantes para metabolizar productos cancerígenos, los convierte de cancerígenos a cancerígenos activos, así como también se implican en el metabolismo del estrógeno. De esta manera se destacan algunas cepas de probióticos, pero principalmente las que se podrían resaltar serían las pertenecientes al género de los lactobacillus y bifidobacterium. Mientras que por último se ha propuesto que la quimioterapia constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de diversos tipos de infecciones. Esto dado que diferentes ensayos clínicos han revelado una amilotoxicidad asociada a diferentes esquemas de quimioterapia, especialmente las que implican una combinación de antraciclina con taxano, y que se relaciona con un aumento del 20% de desarrollo de amilotoxicidad, especialmente en aquellos pacientes que atraviesan su primer ciclo de quimioterapia. Esto ocurre dado que usan fármacos que actúan directamente sobre el ciclo celular y que por ende afectan a tipos celulares que tienen una alta capacidad de proliferación. Afecta a las células tumorales, pero a otros tipos también, como las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, lo que entonces se va a reflejar en una disminución considerable en la producción de leucocitos que surgen de la línea amiloide, como serían los neutrófilos, que son los que más se ven afectados por dicha amilotoxicidad, lo cual entonces disminuye la población de neutrófilos circulantes de sangre periférica. Provoca en muchos casos de estos pacientes una neutropenia severa, en la cual la principal complicación va a producirse por agentes infecciosos, por diferentes microbios. Se va a producir diversos tipos de infecciones, como serían por bacterias que provienen del tracto gastrointestinal, como las enterobacterias. Puede darse también por organismos altamente infecciosos como hongos del género Aspergillus, así como también la reactivación de infecciones latentes producidas por citomegalovirus o Pneumocystis carinii, por poner algunos ejemplos, las cuales pueden llegar a ser potencialmente mortales en este tipo de pacientes oncogénicos. Bueno, en respuesta a la pregunta de qué micosis son frecuentes en el paciente con cáncer de mama, pues eh, tenemos que cuando se esté realizando el abordaje médico al paciente, pues tenemos que no solamente nos tenemos que preocupar netamente por el cáncer en sí, sino también las complicaciones derivadas a este. Recordemos que los tratamientos para cáncer pueden inducir a un estado de inmunosupresión que va a generar una vulnerabilidad en el paciente, que a su vez puede ser más vulnerable para infecciones por patógenos oportunistas. Un patógeno oportunista pues son los hongos, y pues en las uñas es común que en la quimioterapia pues se den distintas lesiones a nivel del lecho unguial. ¿Cuáles son esas lesiones? Pues van a ser un cambio en la coloración, una hiperkeratosis, también va a ser una deformación, una fragilidad. Entonces, esto propiamente pues, puede confundirse o puede ser propiamente también una onicomicosis, que va a ser una infección ocasionada por dermatofitos, también por levaduras y mohos no dermatofíticos. Y puede variar el tipo.
ya sea subungual, distal, lateral, proximal y también de tipo candidiásico. Y hablando de candidiasis, en pacientes, está observado que en pacientes con un carcinoma de mama tratados con un trasplante autólogo de médula ósea, pues van a tener mayor riesgo de padecer una candidiasis ya sea de tipo superficial o profunda. También se ha observado que en pacientes con una neutropenia prolongada van a padecer de una aspergilosis que puede cursar con una enfermedad pulmonar diseminada, afectación en los senos paranasales y también afectación a nivel cerebral. Entonces, siguiendo con el protocolo, ¿cuál es la relación entre el cáncer de mama y los virus? Entonces, se sabe que hay distintos virus que tienen un potencial oncogénico. Todo esto va a ser mediado por proteínas virales. Estas, a su vez, pues, lo que pueden causar inestabilidad en el genoma y que a su vez también pueden ocasionar mutaciones en los genes supresores de tumores. Esto, pues, puede conllevar a una desregulación del ciclo celular y, pues, generando propiamente dicho una carcinogénesis. Entonces, quiero que observen el siguiente diagrama. Quiero que observen el siguiente diagrama, que he sacado un estudio en el que correlacionan el cáncer de mama con los virus y el antígeno leucocitario humano o el HLA. Este último está vinculado en la defensa inmune contra los virus y también con la protección y la susceptibilidad al cáncer. Entonces, el estudio partió de la hipótesis de que la contribución de los virus en el desarrollo del cáncer de mama iba a estar condicionada por su presencia y que a su vez esta contribución iba a estar disminuida en base a qué tan efectiva sea la defensa contra él. Entonces, para eso se analizó la capacidad o el grado de afinidad que tenía el HLA contra ciertas proteínas virales en pacientes con cáncer de mama. Entonces, como hallazgo principal, se tuvo que en estos pacientes iba a haber un menor grado de afinidad para estas proteínas virales por parte del HLA y pues esto lo que ocasionaría sería una eliminación defectuosa del virus, también una persistencia prolongada del mismo y una producción deficiente de anticuerpos, que en última instancia pues conllevaría al desarrollo de cáncer de mama. Entonces, los pacientes con cáncer de mama bajo tratamiento también van a ser afectados por las infecciones víricas. Vemos que encabezando la lista va a estar el virus del Epstein-Barr, que va a estar presente en el tejido mamario en un 30-50% de los casos en distintos estudios. También le sigue el citomegalovirus, que va a tener una capacidad de reactivación del 5 a 10% y que este virus también va a tener la capacidad de modular el microambiente tumoral. Le sigue el virus del herpes simple, que en pacientes bajo quimioterapia este virus va a tener una capacidad de reactivación alrededor del 20% y que también va a cruzar con lesiones herpéticas dolorosas. Le sigue el virus de la influenza, que va a tener una alta mortalidad debido a sus complicaciones respiratorias. Y por último tenemos el virus de la hepatitis B y C, que puede predisponer al paciente a desarrollar complicaciones a nivel hepáticas, ya sea una cirrosis, una hipertensión portal y en el peor de los casos un carcinoma hepatocelular. Entonces, a modo de conclusión, vemos que el microbioma puede cumplir un papel en el desarrollo y progreso de la carcinogénesis, pero también el microbioma puede ser útil para una herramienta diagnóstica y terapéutica. Y también podemos ver que los pacientes bajo tratamiento que tengan esta inmunosupresión inducida, pues van a ser más propensos a distintas infecciones por estos distintos agentes biológicos. Por lo tanto, va a ser necesaria una profilaxis preventiva. Y así culminamos el módulo de microbiología. Gracias. Ahora vamos con la participación de nuestros invitados, patología, con el coordinador doctor César Redondo. Buenos días a todos los presentes, los estudiantes de cuarto semestre, que Héctor Castrillo, Kenny Guerra y mi persona Daiserenis Perusa, enfocaremos la integración básico-clínica del paciente con cáncer de mama a la asignatura de patología.
Empezaremos con la epidemiología mundial. En el cáncer de seno es importante tener en cuenta varias métricas. La incidencia, pues en esta se registraron 2.296.840 casos nuevos por 100.000 habitantes al año, lo que categoriza el cáncer de seno como la principal causa de muerte en mujeres, causando una tasa de mortalidad de 12,7 por cada 100.000 personas diagnosticadas. En cuanto a la prevalencia, hasta el año 2022 se registraron 2,3 millones de personas, donde un 1% corresponde a hombres y un 99% a mujeres. Se estima que para el 2040 esta cifra aumente a los 3 millones. Hablando sobre carga de enfermedad, esta se mide en años de vida saludables perdidos, que serían 5, y años vividos con discapacidad, que serían 2,7. A su derecha pueden observar el mapa mundial, donde está la variabilidad de la tasa de mortalidad, siendo esta frecuente en parte del Caribe, Europa y África. En la epidemiología nacional, para el periodo de 2020 y 2021, se registraron 15.509 casos, y en la mortalidad se registraron 4.411 defunciones, que comparándolo con una tasa de mortalidad de los departamentos atlánticos se encuentra en el primer lugar. Es importante tener en cuenta que al día de hoy no hay un boletín oficial, sin embargo, estos datos fueron recopilados del CIVIGILA. Y para la fecha del 29 de octubre de 2024, se registraron en Colombia 19.081 casos, siendo Bogotá la más afectada. En Bolívar, para el 29 de octubre de 2024, se registraron 749 casos, de los cuales 737 pertenecen a mujeres y 12 casos a hombres. En cuanto al registro por municipio, Cartagena de Indias es la más afectada, seguida de Magangué y el Carmen de Bolívar. Y en el número de registros por estrato, el estrato más afectado es el estrato 2, seguido del 1. Y en cuanto al número de registros por área, la cabecera municipal es la más afectada y seguida a esta el centro poblado. Es importante tener en cuenta que estos son datos crudos, sujetos a depuración por parte de los referentes nacionales de cada evento. Teniendo en cuenta los factores de riesgo, podemos mencionar un mayor peso al nacer, edad temprana en la menarquia, nuliparidad, alto consumo de alcohol y carbohidratos, ambientales como la contaminación del aire, hormonas exógenas como son los anticonceptivos orales, una terapia hormonal posmenopáusica y en las hormonas endógenas, estrógenos y andrógenos. Ahora hablando sobre fisiopatología del cáncer de mama, es importante saber que en las primeras etapas de la progresión del cáncer de mama, la señalización del factor de crecimiento transformante beta suprime la progresión del tumor bloqueando la proliferación celular, mientras que en la etapa final esta va a poder aumentar la progresión del tumor y la progresión del tumor, y también va a aumentar la malignidad de mediante la transición epitelio-mesénquima, el mantenimiento de células madre del cáncer y la modulación del microambiente tumoral. Ahora hablando en la fisiopatología, SMAD2 y SMAD3 van a activarse mediante la fosforilación de serina C terminal mediada por el receptor de factor de crecimiento transformante beta tipo 1, el cual va a regular la expresión génica en el núcleo en cooperación con el SMAD4. Además de esto, también se puede destacar que la fosforilación de otros residuos de serina y tronina también van a ayudar en la regulación, la estabilización y la localización nuclear, además de la actividad de los SMAD. Ahora bien, HER2 puede formar homodímeros, los cuales van a poder activar la señalización descendente independientemente de ligandos y causar una transformación celular. Además de eso, pues la actividad de la fosfatinicidol 3 quinasa y la AKT se van a encontrar amplificadas en la mayoría de cánceres de mama. HER2 y el receptor de factor de crecimiento epidérmico pueden modificar la función de la vía de señalización, permitiendo que haya una fosforilación de la serina 208 en el SMAD3, lo cual va a generar una acumulación nuclear de este SMAD, y la acumulación nuclear va a permitir la expresión de genes para la transición epitelio-mesénquima y la migración celular. Bueno, dando continuación al abordaje del paciente con cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta de que al igual que otros tipos de cánceres, se asocia a acumulación gradual de mutaciones. Sin embargo,
podemos clasificar todos los tipos de cáncer de mama de acuerdo a la expresión o ausencia de dos proteínas, en cánceres luminales, cánceres HER2 y cánceres del perfil triple negativo. La primera proteína es la HER2, que es receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 y tiene una actividad tirosina quinasa que activará vías que culminan en la proliferación celular y la inhibición de la apoptosis. Pero también tenemos los receptores de estrógeno que, como ya he mencionado en seminarios anteriores, tienen un papel importante en la proliferación de las células de la glándula mamaria. Y el Ki67, que es una proteína que se encuentra en la corteza del nucleolo y los componentes fibrilares durante la interfase y nos sirve para cuantificar la cantidad de células que se están replicando. Es porque este solamente se expresa en las etapas mitóticamente activas de la célula, como G1, S, G2 y M, pero no se expresa en G0. Ahora, dentro de los cánceres hormonosensibles tenemos los cánceres luminales que se caracterizan por presentarse en su mayoría en etapas tardías de la vida, generalmente en pacientes mayores de 65 años. Y estos representan del 50 al 65% de todos los cánceres. Tenemos en primer lugar los luminal A, que son receptores de estrógeno positivos y receptores de progesterona positivos, lo que los convierte en tumores con comportamiento biológico de ser bien diferenciados y tener una proliferación baja. Generalmente este tipo de cáncer tiene un Ki67 menor al 14%. En contraparte, los luminal B tienen una menor expresión de receptores de estrógeno y son negativos para receptores de progesterona, lo que los convierte en tumores poco diferenciados y con una proliferación más elevada. En general, tenemos que el principal factor de riesgo para este tipo de cánceres es la exposición a estrógenos. En primer lugar, porque estos inducen la liberación local de factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Pero también los estrógenos van a cumplir un papel fundamental en la proliferación de las células en diferentes estadios de la vida de la mujer, por ejemplo, ciclos menstruales, pubertad y menstruación, dando así lugar a mayor cantidad de células en riesgo de transformación maligna si es que estas mutaciones llegan y se fijan al genoma. Este tipo de cánceres inicia como lesiones precursoras como la atipia epitelial plana, que se asocia a mutaciones con ganancia de función del cromosoma 1 y pérdida del cromosoma 16, o una hiperplasia ductal atípica que se asocia a mutaciones en el gen de la fosfatidilinositol 3 quinasa. Ahora, dentro de los cánceres no hormonosensibles, en primer lugar tenemos los cánceres HER2, que son cánceres asociados a un alto grado histológico, a una alta tasa proliferativa y un fenotipo agresivo, y representa el 20% de todos los cánceres de mama. Este se da por una sobreexpresión de la proteína HER2 dada por la amplificación de su gen en el cromosoma 17, que como ya hemos abordado, este es importante porque activa vías como la RAS, que culmina en la proliferación celular, o la vía Pi3K-AKT-mTOR, que culmina en la supervivencia y la antiapoptosis. Y es importante porque podemos utilizar el análisis inmunistoquímico para determinar si es que el tipo de cáncer es HER2 positivo o no. Con una inmunistoquímica 0 positivo o 1 positivo podemos decir que este tipo de cáncer no es HER2. Si es 2 positivo, es indeterminado, por lo cual deberíamos recurrir a otras técnicas moleculares como la hibridación in situ, y 3 positivo podemos decir que este tipo de cáncer es HER2 positivo. Y por último, dentro de los cánceres no hormonosensibles tenemos los cánceres del perfil triple negativo, que son el 15% restante de todos los cánceres de mama. Estos son cánceres asociados a un alto grado histológico. Podemos observar que tienen bastante atipia celular, pleomorfismo nuclear, como podemos ver aquí, y son negativos para receptores de estrógeno, HER2 negativo y receptores de progesterona negativos, como podemos ver en esta plantilla donde se aplicó un anticuerpo antirreceptor de estrógeno, vemos esta zona clara que representaría el tumor. También se asocian a un peor pronóstico, pues tienen un índice proliferativo demasiado elevado. En las literaturas que consultamos iba desde 73 hasta el 83.3%. Y este tipo de cáncer tiene un mayor riesgo de metastizar a diversos órganos, como por ejemplo el cerebro o vísceras abdominales. Pero también la mayoría de este tipo de cánceres del perfil triple negativo son basal-like. Eso quiere decir que comparten muchos genes que normalmente son expresados por las células mioepiteliales basales como la citoqueratina 5.
Bueno, para finalizar con la presentación, voy a hablar un poco sobre la importancia que tienen las células miopiteliales en el diagnóstico histopatológico del cáncer de mama. Debemos recordar que la glándula mamaria se compone tanto de estroma como de epitelio y a lo largo de todo el sistema ductal alveolar, el epitelio que recubre los conductos mamarios está compuesto por dos capas distintas de células. Una capa interna que está compuesta por células luminales y recubre tanto conductos como acinos, y una capa basal compuesta por células miopiteliales que forman la red periférica contráctil. Esta última capa de células se va a ubicar entonces entre la membrana basal y las células luminales y van a estar orientadas longitudinalmente en los conductos y en forma de red de canasta en los acinos. Bueno, al microscopio, en tinciones, por ejemplo, como las de hematoxilina y eosina, estas células van a ser muy difíciles de percibir a simple vista y las vamos a encontrar como células aplanadas. Que son estas. También células con citoplasma claro y también como células con aspecto fusiforme. Estas células tienen una característica peculiar y es que se componen tanto de músculo liso como también tienen un componente epitelial, y el de músculo liso es aquel que le confiere la capacidad contráctil, ya que ellas expresan proteínas citoplasmáticas contráctiles como la actina, la miosina, la actinina, que cuando estas células son activadas por la oxitocina en el proceso de la lactancia, van a contraerse y van a favorecer el proceso de eyección de la leche, cumpliendo así su primer rol en la fisiología mamaria, que es conducir la leche desde la glándula mamaria hacia el pezón. Y el componente epitelial es debido a que contienen filamentos intermedios de citoqueratina. También debemos recargar, bueno, que las células miopiteliales mantienen la polarización de las células luminales y también expresan diversos factores antiangiogénicos, proteínas supresoras de tumores, entre otras que confieren una mayor estabilidad a todo el sistema ductal alveolar. Bueno, estas células cumplen un papel muy importante en la distinción entre lesiones benignas y lesiones malignas, ya que la pérdida de esta capa de células miopiteliales es un signo distintivo del carcinoma mamario. Entonces, bueno, esto se debe a que esta pérdida de la capa facilita la invasión de células cancerosas al estroma circundante y va a funcionar así como un indicador de lesiones benignas. Por ejemplo, en adenomas o fibroadenomas, la presencia de células miopiteliales va a ser característica y estas van a estar claras y bien definidas, y va a ser un signo de que el tumor no ha invadido tejidos más profundos. En cambio, que la pérdida de células miopiteliales va a ser más característico de lesiones invasivas, como un carcinoma ductal invasivo, que las áreas donde ya ha invadido el tumor van a presentar una disminución muy grande en el número de células miopiteliales. Y esta ausencia es la que ayuda en muchos casos a los patólogos a diferenciar entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasivo. Bueno, finalmente, como ya hemos visto, durante la progresión de lesiones no invasivas a lesiones invasivas se da una disminución severa en el número de células miopiteliales, y de aquí a que el criterio diagnóstico principal en patología sea la diferenciación entre un carcinoma in situ o un carcinoma invasor en base a la presencia o ausencia de estas células. Esto se hace o se confirma a través de estudios de inmunohistoquímica que tienen como fundamento el uso de anticuerpos que van dirigidos contra las proteínas que ya había mencionado anteriormente, que son expresadas por las células miopiteliales. Y tenemos diversos marcadores como la actina, la S100, la CD10, entre otras, que nos van a permitir visualizar de una manera más clara la disposición y la presencia de estas células. En la primera placa tenemos un carcinoma ductal infiltrante con áreas de carcinoma ductal in situ. Y en la placa B tenemos la inmunohistoquímica aplicada a esta área, marcada con la proteína CD10, que es una proteína expresada justamente por las células miopiteliales. Y gracias a ellos vemos un desorden en las células, una disminución de las mismas, y nos ayuda en el diagnóstico. En cambio, que en las otras placas podemos ver marcadores como la P63, la actina y la S100,
que nos permiten visualizar las células epiteliales de forma clara y que están ordenadas alrededor de los acinos como se encuentra normalmente. Esto sería todo por la intervención de patología. Muchas gracias. Bien, nos faltan dos componentes, farmacología y la participación de radiología. Te vamos con quinto semestre. Disfruten de este constitutivo. Buenos días, cordial saludo a todos los alumnos, docentes, invitados y demás presentes en el auditorio. Mi nombre es Isabela Medrano y junto con mi compañera Natalia Escobar vamos a estar representando al quinto semestre en el abordaje farmacológico del cáncer de mama. Bueno, para el diagnóstico de cáncer de mama existen diferentes alternativas de tratamiento, las cuales vamos a estar desarrollando a lo largo de la ponencia. Cabe resaltar que estas terapias giran en función al tipo de cáncer que se presente y es por esto que es muy importante sopesar todos los beneficios que nos pueden brindar estas opciones de tratamiento, así como también los posibles riesgos y efectos secundarios. Para entender mejor la guía de tratamiento, hemos hecho una división de dos grandes grupos importantes, que son los tratamientos locales y los tratamientos sistémicos. Dentro de los tratamientos locales tenemos opciones como la cirugía, que puede ser ya sea una mastectomía o una lumpectomía, en donde solamente se extrae el tumor y no la mama completa, o también tenemos opciones como la radioterapia. Dentro de los tratamientos sistémicos, digamos que van a abarcar un amplio grupo de opciones que son principalmente farmacológicas, como la quimioterapia, como la terapia hormonal, la terapia dirigida, que son en las cuales nos vamos a estar centrando el día de hoy. La etapa del cáncer de seno es uno de los factores más importantes a la hora de la toma de decisiones con respecto al tratamiento. Así como también son muy importantes otros factores como el estado general de salud de la paciente, como los receptores hormonales que ésta exprese, como la presencia de la proteína ER2 y como el porcentaje de Ki-67. También me parece muy importante mencionar que la tasa de mortalidad del cáncer de mama ha venido disminuyendo significativamente a lo largo del tiempo gracias a todos estos avances científicos y todos los avances en las terapias. Acá lo podemos evidenciar en esta gráfica de un estudio realizado en Estados Unidos entre el periodo del 2018 al 2022 en mujeres con cáncer de mama posmenopáusicas de distintos grupos raciales, en la que podemos evidenciar que si bien la incidencia sigue siendo bastante alta, las tasas de sobrevivencia del cáncer de mama han venido pues, mejorando también significativamente gracias a todos estos avances. Muy bien. Como podemos inferir, la sobrevivencia del cáncer de seno va a variar según el estadio diagnóstico del cáncer y según el subtipo molecular. Recordemos que los subtipos moleculares son el luminal A, luminal B, el ER2 y el triple negativo. Si nos vamos al caso clínico, vemos que nuestra paciente cuenta con receptores hormonales positivos, que tiene un ER2 negativo y que además el porcentaje de Ki-67 va a ser menor al 14%. En este caso es del 8%. Y estas son unas características que nos permiten clasificar a esta paciente como un subtipo molecular luminal A. Y el abordaje para este subtipo del cáncer vendría siendo principalmente realizar la cirugía y aplicar también pues, la terapia hormonal. Ahora bien, con respecto a la quimioterapia, esta va a estar más indicada para aquellas pacientes que tengan, digamos que sean ER2 positivo o que sean triple negativo, pero también se podría considerar en estos casos
teniendo en cuenta el grado histológico del tumor y el tamaño del tumor. Dejando en claro estos conceptos, ya podemos empezar a desarrollar la primera pregunta en la que vamos a hacer una clasificación de los fármacos utilizados en cáncer de mama según su mecanismo de acción. Entonces vamos a empezar con aquellos fármacos de la terapia hormonal. Y esta consta de dos grandes grupos importantes que son los inhibidores de la aromatasa y los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Dentro de los inhibidores de la aromatasa contamos con fármacos como el letrozol, el anastrozol, el exemestano, que son inhibidores de la aromatasa de tercera generación. Y estos fármacos, si los comparamos, por ejemplo, con inhibidores de la aromatasa de primera y de segunda generación, estos van a tener muchísimos menos efectos adversos, y es por esto que aquellos de primera y de segunda generación, como lo son la aminoglutamida, como lo son el formestano, ya no son, digamos, fármacos de elección para el tratamiento del cáncer de seno, pues por estos efectos secundarios que poseen. Y con respecto a los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, vamos a tener el tamoxifeno y el fulvestrant principalmente. Muy bien, ahora para, digamos, hablar más en detalle acerca de la terapia hormonal, vamos a comenzar con unas características generales de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Vamos a comenzar primeramente con el tamoxifeno. Sabemos que este es un antagonista de los receptores de estrógeno, principalmente en el tejido mamario. Pero ¿qué pasa con el tamoxifeno? Que puede que en otros tejidos tenga, digamos, una actividad agonista parcial, la cual vamos a explicar más en detalle en las siguientes diapositivas. Y esta actividad agonista parcial que se le concede puede que nos genere ciertos efectos que pueden ser tanto positivos como, por ejemplo, el mantenimiento de la densidad de la masa ósea, pero también pueden ser negativos como la proliferación endometrial. Y es por estos efectos secundarios que el uso del tamoxifeno se limita de 5 a 10 años solamente. Con respecto a su metabolismo, este es principalmente hepático, y las principales enzimas que participan en estos procesos van a ser el CYP3A4, el CYP3A5 y el CYP2D6, los cuales van a convertir al tamoxifeno en su metabolito activo, que van a ser el 4-hidroxitamoxifeno y el endoxifeno. Según varios estudios, hay ciertas pacientes que puede que, digamos, muestren una menor expresión de la enzima CYP2D6. ¿Por qué se da esto? Puede que sea porque la paciente tenga algún polimorfismo genético, o puede que se le esté coadministrando un inhibidor enzimático del CYP2D6. Y por esta disminución en la expresión de la enzima, por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cantidad insuficiente del endoxifeno, que es el metabolito activo. Y es por esto que estas pacientes van a presentar un mayor riesgo de la recidiva de la enfermedad. Y con respecto al fulvestrant, el fulvestrant también va a ser, pues, un antagonista de los receptores de estrógeno. Esta es una opción, digamos, más innovadora, que ha demostrado mejores resultados. Y a comparación del tamoxifeno, este no va a mostrar ninguna actividad agonista parcial, ni tampoco va a mostrar una actividad estimulante sobre el endometrio. También, según varios estudios, el fulvestrant ha mostrado mejores resultados incluso que otras opciones farmacológicas, como lo son los inhibidores de la aromatasa en mujeres, pues, con cáncer de mama posmenopáusicas. Y con respecto a su metabolismo, este también es principalmente hepático, y aquella enzima que va a participar en estos procesos de biotransformación del metabolismo del fulvestrant, como por ejemplo la hidroxilación aromática, la oxidación, va a ser el CYP3A5. Ahora bien, vamos a pasar a explicar específicamente cómo se da el mecanismo de acción de estos fármacos. Ambos van a actuar sobre el receptor estrogénico.
Este es un receptor que, como podemos ver, tiene dos regiones, la función activadora 1 y la función activadora 2. Ambas regiones van a controlar y regular la actividad del receptor, ya sea por unión a estrógenos o a otros compuestos. Principalmente, AF1 tiene la capacidad de mantenerse activo aún sin la presencia de estrógeno, ya que su funcionamiento va a depender de otros mecanismos intracelulares. Muy diferente a la función activadora 2, la cual va a depender netamente de que haya estrógeno para poder funcionar. Como podemos ver en la imagen, el tamoxifeno va a inhibir la región 2, siendo así un antagonista del receptor. Pero también notamos que la función activadora 1 va a quedar libre, por lo cual va a tener una actividad parcial. Y es así como lo hemos reflejado en este diagrama, donde vemos que cerca del 47% del fármaco va a tener un efecto antagonista, pero que también cerca del 30% va a haber unos efectos agonistas parciales. En cambio, si hacemos la comparación con el fulvestrant, este va a inhibir ambos dominios del receptor, provocando cambios conformacionales, cumpliendo así con un antagonismo total. Y también lo vemos en esta gráfica con un 95% de efectos antagónicos contra solo un 5% de agonismo parcial. Siguiendo con la terapia hormonal, también tenemos otros medicamentos que son los inhibidores de la aromatasa. Vamos a utilizar como ejemplo el anastrozol, ya que este es el prototipo de este grupo farmacológico. Cabe recordar que la aromatasa es una enzima muy importante en la síntesis de estrógenos, ya que cataliza dos grandes funciones: el paso de androstenediona a estrona y de testosterona a estradiol. Recordemos que el estradiol es la forma más activa de estrógenos en el cuerpo humano. Entonces, en las mujeres posmenopáusicas, la principal fuente de estrógenos va a ser la conversión de andrógenos desde los tejidos periféricos, como el tejido adiposo. Y esto va a estar mediado precisamente por la aromatasa. Así que al inhibir la enzima, entonces vamos a impedir la producción de estrógenos, reduciendo así la cantidad de estos y frenando el crecimiento del tumor. Por ejemplo, en el caso del anastrozol, podemos decir que este se une competitivamente con la subunidad del CYP19 de la enzima, por lo que está probado como un medicamento coadyuvante en la terapia hormonal por 5 a 10 años o después del tamoxifeno. Ahora vamos a pasar a los fármacos pertenecientes a la terapia dirigida. Estos tienen un mecanismo de acción más específico y, por ejemplo, tenemos los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina CDK4/6. Estos fármacos han mejorado el panorama del tratamiento de cáncer de mama metastásico, ya que ellos atacan directamente la maquinaria del ciclo celular. En esta primera imagen podemos ver cómo la CDK4/6 tiene un papel fundamental en el ciclo celular, ya que al unirse con la ciclina D1, estas van a fosforilar a la proteína del retinoblastoma. Y a su vez, esta proteína fosforilada va a producir factores de transcripción que va a permitir el paso del ciclo celular de G1 a S. Por lo que al inhibir la CDK4/6 y la ciclina D1, pues estaríamos impidiendo que se diera el ciclo celular en las células tumorales. En esta segunda imagen también podemos ver cómo la ciclina D1 tiene la capacidad de unirse al receptor estrogénico. Aquí quiero que recuerden lo que les había mencionado acerca de la región función activadora 1 del receptor, la cual puede permanecer activa incluso sin estrógeno. Y es que esto nos vendría a explicar la resistencia que pueden presentar algunas pacientes a la terapia endocrina, por lo que sería conveniente que además de reducir la cantidad de estrógeno disponible, también atacáramos directamente a la CDK4/6 y la ciclina D1 y todo el mecanismo que estos conllevan. Y es así como esta terapia dirigida sirve como un complemento perfecto para la terapia hormonal. Ahora,
Yéndonos al caso clínico, ya sabemos que nuestra paciente pues está en un estadio avanzado del cáncer de mama, tiene infiltración en piel, con piel de naranja, además de un BIRAT 6 y también una clasificación Nottingham de 7 de 9, por lo que para este caso en específico podemos considerar una terapia o un tratamiento con quimioterapéuticos. Aquí traemos los principales, que vienen siendo principalmente la antraciclina, las antraciclinas como la doxorubicina, las cuales van a inhibir la topoisomerasa 2. Recordemos que esta es una enzima fundamental para tanto la replicación como la transcripción del ADN, ya que participa y enreda o desenreda las fibras de ADN, por lo que al inhibirla, entonces vamos a impedir que se dé esta división. También tenemos los agentes alquilantes, como la ciclofamida, los cuales van a unirse al ADN formando enlaces covalentes con este y llevando así a la muerte celular. Y por último, los taxanos, como el plaquitaxel, los cuales van a proporcionar una estabilización en los microtúbulos, impidiendo la despolimerización e impidiendo también pues, la división celular. Como pudimos ver, pues el mecanismo de acción de los quimioterapéuticos en realidad es poco selectivo, es decir, no solo va a afectar a las células tumorales, sino también a las células sanas del organismo. Y aquí podemos llegar a la pregunta 2, la cual son las reacciones adversas que surgen como consecuencia del tratamiento con quimioterapéuticos en pacientes con cáncer. Entonces, primeramente, los quimioterapéuticos tienen como objetivo atacar a las células con un alto índice proliferativo. Dentro de nuestro organismo tenemos, por ejemplo, la del folículo piloso y la del tracto gastrointestinal, provocando los efectos más comunes como son las náuseas, el vómito y la caída del cabello. Pero a largo plazo también van a terminar afectando a aquellas células con un índice proliferativo menor, produciendo, por ejemplo, neuropatía periférica, fatiga, insomnio. Y de hecho, hablando de las antraciclinas específicamente, se ha encontrado una relación directa con el desarrollo de cardiotoxicidad. Hablando de la terapia hormonal como tal, pues los efectos adversos de estas van a darse por la falta de estrógenos, que vendría siendo principalmente la osteoporosis y pues siendo un factor de riesgo para fracturas. Y por último, en cuanto a la terapia dirigida, ya que esta es relativamente nueva, todavía se están estudiando los diferentes efectos adversos, pero se cree que pues, puede tener relación con el desarrollo de hipertensión, arritmias cardíacas y disfunción ventricular. Y este fue toda nuestra presentación por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación para quinto semestre. Es un grupo que para nosotros, como les había comentado, es nuestro grupo control, quien tiene las 5 integraciones completas y quien por primera vez estuvieron aquí presentando un caso clínico siendo de primer semestre con anatomía. Bueno, vamos a terminar con la presentación bajo la asignatura de radiología, que es una invitada, una residente que va a estar con nosotros. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Villanueva Alba, residente de Radiología e Imágenes Diagnósticas, agradeciendo pues la invitación al Departamento de Imagenología a este evento en el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del rol de las imágenes en la detención del cáncer de mama. Entonces, como ya se ha hablado a lo largo de la jornada, pues el cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial. Sabemos que la mortalidad pues ha ido en aumento y es por esto la importancia de poder conocer cuáles son esas ayudas diagnósticas con las que nosotros contamos desde el primer nivel que van a impactar pues positivamente en hacer una detección temprana en estos tipos de pacientes y poder impactar en la mortalidad. Entonces, como estudios de imágenes contamos con la mamografía, ecografía y la resonancia magnética.
siendo la mamografía pues, un estudio principal y que es el único estudio que cuenta con estudios clínicos aleatorizados que han logrado disminuir la mortalidad cercana a un 25% a nivel mundial. Es por esto que es muy importante conocer cuándo indicar una mamografía y cada uno de los estudios diagnósticos. Entonces, para los hallazgos que nosotros vamos a encontrar tanto en mamografía, ecografía o resonancia magnética, vamos a contar con un sistema de informes y datos que lo que busca es unificar todos estos hallazgos para poder estandarizarlos y que sea de fácil interpretación por todo el personal de la salud. Entonces, este sistema es el sistema de BIRADS, que es un consenso realizado por expertos avalados por el Colegio Americano de Radiología y que tiene su primera edición más o menos en los años de 1993, en donde ellos primariamente determinaron pues, los hallazgos a nivel de mamografía, pero posteriormente fueron dando unas nuevas ediciones en donde ya ellos describían los hallazgos a nivel de ecografía y resonancia. Actualmente pues ya estamos en la 6ª edición que está siendo socializada, todavía no está el documento físico, pero ya está siendo socializada, entonces es muy importante que nosotros como clínicos desde el primer nivel podamos conocer cuáles son las indicaciones de estos tipos de estudios, conocer o saber cómo interpretarlos, qué nos quieren decir y de esa manera poder darle al paciente cuál es la recomendación que vamos a hacer y cuál es el seguimiento que se va a realizar. Entonces tenemos como primera instancia conocer cuáles son las indicaciones. Habíamos hablado que hay 2 categorías, que es hacer un adecuado tamizaje de este paciente y hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, en la mamografía vamos a hacer un tamizaje en toda mujer asintomática entre los 50 y 69 años de edad y lo vamos a hacer cada 2 años. Cuando estos pacientes tienen más de 70 años, ya vamos a ver la expectativa de vida de cada paciente. Si supera los 10 años, pues ya vamos a continuar realizando el tamizaje. También tiene pues un rol importante en la detección temprana hacer la mamografía diagnóstica, que la vamos a hacer en toda mujer mayor de 35 años cuando nosotros detectemos una masa palpable, nodularidad asimétrica, cambios cutáneos sospechosos de malignidad. Como segunda instancia, y más que todo para determinar los hallazgos descritos en la mamografía o alteraciones palpables, tenemos la ecografía, que al igual que la mamografía tiene unas indicaciones especiales de tamizaje y de valoración diagnóstica que vamos a ver más adelante. Aquí a modo general, pues conocer que cuando tenemos una masa palpable a cualquier edad, nódulos vistos en mamografía, cuando hay asimetrías focales o hay distorsión de la arquitectura, cuando hay presencia de una nodularidad asimétrica detectada en el examen clínico médico, nosotros nos vamos a apoyar con una ecografía de mama. Al igual que cuando hacemos pues, seguimiento de los quistes complicados cada 6 meses o cuando hay hallazgos a nivel de la mamografía, como un BIRADS 3 o un BIRADS 0, cuando hay mamas densas, que ya más adelante también vamos a hablar de cada una de ellas, o cambios cutáneos sospechosos. Otro método de imagen que utilizamos pues es la resonancia magnética. Ya tiene ya más unas indicaciones especiales como son la valoración y planeación prequirúrgica, más que todo monitorizar ese paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama y vamos a monitorizar cómo está ese tratamiento neoadyuvante de ese paciente, poder detectar precozmente cómo está, si hay presencia de recidiva y poder determinar tumores que están ocultos y en pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer de mama. Entonces, como médicos generales y en general debemos conocer el BIRADS y poder determinar cuando nos llega a nuestra consulta un resultado, qué hacer con ese reporte. Entonces, contamos con 6 categorías en donde nos van a indicar si este estudio es incompleto, si vamos a determinar o vamos a requerir estudios adicionales, si es un estudio totalmente normal en donde vamos a continuar con el tamizaje normal de ese paciente, si los hallazgos que vamos a encontrar son hallazgos benignos en donde nosotros vamos a continuar con un esquema de tamizaje o si nosotros vamos a encontrar hallazgos que sean probablemente benignos o sospechosos de malignidad. En los casos de probablemente benignos, determinar un seguimiento en ese paciente y en aquellos en donde haya una sospecha de malignidad, poder indicar un diagnóstico histológico.
Ya la categoría 6 es para pacientes que ya cuentan con un diagnóstico y ya se va a indicar pues el tratamiento. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de ellos y qué hacer. Entonces, una vez que nosotros conocemos cuál es la indicación de cada uno de los estudios de imágenes, es importante evaluar cuál es la composición de esa mama en el estudio de mamografía. Entonces, tenemos cuatro composiciones, la tipo A, B, C y D. En la A es una mama que es predominantemente grasa, es una mama que es muy fácil pues, detectar cuando hay lesiones en ese nivel y que tiene una sensibilidad hasta del 98%. La composición tipo B, que es una mama que es fibroglandular dispersa. En esta pues también es fácil pues nosotros determinar, aunque puede presentarse algunas irregularidades de pronto no detectadas en donde nos podemos apoyar con un rastreo ecográfico. Ya la mama C y D en la C es heterogéneamente densa, en donde ya comienza a ser un poco más difícil la detección de nódulos y la sensibilidad cae hasta un 70%. En la tipo D ya son mamas extremadamente densas, donde se pueden ocultar lesiones, tanto en la C como la D. Nos vamos a apoyar con otros estudios como la ecografía y la sensibilidad ya cae hasta un 40%. Entonces, una vez que conocemos las indicaciones, que conocemos cuál es la composición de la mama, vamos a ver qué hallazgos vamos a encontrar en los estudios de imágenes, como son la presencia de masas, la presencia de asimetrías, distorsión de la arquitectura, calcificaciones o hallazgos asociados, que cada uno de ellos nos va a orientar hacia patología benigna o hacia sospecha de malignidad. Y siempre va a ser importante comparar con estudios previos para poder determinar si hay una involución de algún hallazgo positivo o si hay algún hallazgo nuevo en las pacientes. Entonces, una vez que hemos hecho cada uno de estos pasos, vamos a poder darle ya la categoría al paciente y poder dar la recomendación. Entonces, quise traer aquí a modo general para irnos todos con el mensaje de qué hacer cuando nosotros tenemos un reporte mamográfico. Entonces, cuando tenemos una categoría 0, quiere decir que ese estudio va a requerir un estudio adicional o va a requerir revisar esos estudios previos que tiene el paciente. En la categoría 1 es un estudio totalmente negativo, es un estudio normal en donde vamos a continuar con el tamizaje normal del paciente, como lo podemos ver aquí en esta imagen. En la categoría 2 ya son hallazgos benignos que están descritos, como todo típicamente benignos, como son la presencia de calcificaciones cutáneas, calcificaciones vasculares, aquellas pacientes que tienen implantes o aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías y tienen distorsión de la arquitectura. Esos son pacientes que son hallazgos típicamente benignos y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con el tamizaje. Como vemos acá, esto es un paciente que aquí podemos ver una masa que es circunscrita, que tiene macrocalcificaciones, que corresponde en este caso a un fibroadenoma involucionado, que ya tenía un seguimiento previo y que está en involución y por eso está dentro de la categoría 2 y la presencia de ganglios intramamarios. La categoría 3 ya es una categoría que tiene un riesgo de malignidad menor del 2%, son hallazgos probablemente benignos. Aquí vamos a encontrar la presencia de masas que son sólidas, circunscritas, no calcificadas, la presencia de asimetrías focales, la presencia de calcificaciones puntiformes agrupadas. Todos estos hallazgos nos van a orientar más hacia benignidad y este tipo de pacientes, cuando nos encontremos con esto y con esta categoría, vamos a indicarle un seguimiento mamográfico en 6 meses. Y de acuerdo a ese seguimiento, nosotros vamos a poder determinar si esa lesión desaparece o involuciona, en donde vamos a recategorizar esa lesión. Ya aquí, a partir de la categoría 4, ya van a ser hallazgos sospechosos de malignidad y a modo de poder ir determinando cada uno de ellos, el grado de malignidad, si es baja, moderada o alta, se subdivide en 3 categorías. El BRAF 4A, en donde se tiene una sospecha del 2 al 10%, en donde se tienen unas características a nivel de la mamografía, si presenta conductos dilatados solitarios, si hay una asimetría global, pero que esa asimetría es palpable, si presentan nódulos de márgenes oscurecidos o circunscritos y que es palpable, nosotros lo vamos a categorizar como una categoría 4A. 4B tiene una sospecha moderada del 10 al 50% de malignidad. Los hallazgos pues, más relevantes en esta categoría, las calcificaciones heterogéneas, gruesas, amorfas,
o pleomórficas finas, cuando hay distorsión de la arquitectura, pero a diferencia del anterior, este paciente no ha tenido pues intervenciones quirúrgicas previas, una simetría en desarrollo, es decir, que en estudios previos nosotros no habíamos encontrado este tipo de lesiones y aparece de nuevo nódulos que tengan márgenes microlobulados o indistintos, y la categoría 4C que tiene una sospecha ya moderada alta de 50 a 95% con calcificaciones lineales ramificadas agrupadas. Estas categorías, tanto la A, la B, la C, vamos a indicar una biopsia por la sospecha de malignidad. La categoría 5 ya son una categoría que tiene un riesgo de malignidad mayor del 95% y son hallazgos muy sugerentes de malignidad. En estos, más que todo, vamos a observar pacientes con masas irregulares espiculadas, como en nuestro caso clínico. La presencia de alta densidad y microcalcificaciones, la presencia de retracción de la piel o calcificaciones lineales segmentarias. Aquí vamos a indicar siempre una biopsia, siempre teniendo en cuenta que en el paciente determinar que no haya ninguna contraindicación para esa biopsia, y si de pronto nosotros tenemos hallazgos en donde las imágenes sugieren malignidad, pero esa biopsia nos da un reporte que no va acorde, podemos indicar pues repetir esa biopsia. En la categoría 6, pues ya son cuando contamos con el diagnóstico ya confirmado por biopsia, como es nuestro caso, en donde, esta es la imagen de nuestro caso, en donde vemos una masa irregular, espiculada, de alta densidad, que correspondió a un carcinoma invasor de tipo no especial infiltrante. Entonces le damos una categoría BI-RADS 6 y ya se indica pues el tratamiento. Tener en cuenta que antes de la decisión quirúrgica se debe no tener ninguna otra alteración mamográfica que podría requerir otro tipo de estudios, y siempre evaluar las condiciones o las características clínicas del paciente. Entonces, como habíamos hablado de la ecografía, es un método también que lo vamos a utilizar cuando hay hallazgos a nivel de la mamografía o alteraciones palpables. También tiene sus indicaciones en tamizaje, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado, en pacientes con mamas densas o que tienen cáncer de mama que está completamente tratado, aquellos pacientes que se le va a hacer un diagnóstico, como vimos anteriormente, que se detectan pues hallazgos a nivel de las imágenes, que se le va a hacer seguimiento o que ya ha sido sometido a una biopsia, y en pacientes que tienen pues implantes. Hay otra modalidad en aquel paciente que ya cuenta con un diagnóstico de cáncer de mama, en donde vamos a evaluar la extensión de la enfermedad antes de la cirugía y evaluar las respuestas durante y después de la neoadjuvancia. Al igual que la mamografía, nosotros vamos a evaluar cuál es la composición de esa mama. Aquí no tenemos 4 categorías, sino 2. Si esa mama es homogéneamente grasa, si es homogéneamente fibroglandular o si es heterogénea. Y de acuerdo a cada una de las características, o si determinamos que hay alguna lesión, vamos a evaluar cómo está el margen, la forma, la distorsión, la ecogenicidad, que todo esto nos va a orientar hacia hallazgos benignos o malignos, evaluar la presencia de calcificaciones, hallazgos asociados como cambios cutáneos, cambios ductales o distorsión de la arquitectura y casos especiales. Entonces, al igual que la mamografía, contamos con 6 categorías y cada una de ellas pues nos va a orientar qué hacer. Entonces, en la categoría 0, un estudio incompleto, siempre apoyarnos con estudios adicionales o evaluar los estudios previos del paciente. Categoría 1 es un resultado negativo, vamos a continuar con el tamizaje normal del paciente. En la categoría 2, hallazgos típicamente benignos, principalmente quistes simples, casos especiales como los ganglios intramamarios, con lesiones postquirúrgicas, prótesis mamarias, o en aquellos pacientes que ya le hemos hecho un estudio previo y que se ha logrado determinar, como en los casos de los quistes complicados o fibroadenomas, que tienen una estabilidad o han involucionado. En este caso vemos imágenes de quistes simples y en este caso un ganglio intramamario. La categoría BI-RADS 3 ecográfica también tiene un riesgo de malignidad menor del 2%. Vamos a indicar en este tipo de hallazgos un control o seguimiento ecográfico en 6 meses. Son lesiones que son probablemente benignas, en donde vamos a encontrar masas sólidas, circunscritas, ovaladas, paralelas a la piel, más típicamente el fibroadenoma, la presencia de quistes complicados aislados, microquistes agrupados, que son pues muy hallazgos pues de benignidad. La categoría, a partir de esta categoría 4, ya son hallazgos que son sospechosos de malignidad y en donde vamos a indicar un diagnóstico histológico.
Entonces, al igual que en la mamografía, tenemos unos hallazgos que nos van a indicar en qué subcategoría está, ya sea un BIRAS 4A de baja sospecha del 2 al 10%, que son masas que son circunscritas y que tienen la característica que son masas que van a ser palpables, y que en los estudios de seguimiento vamos a ver de pronto que va a tener un crecimiento mayor del 20% en los últimos 6 meses, y se va a determinar dentro de esta categoría la presencia de abscesos y la presencia de nódulos complejos o nódulos intraductales. En la categoría 4B ya es una masa que es no circunscrita, que es microlobulada. En este caso vemos aquí que tiene un componente sólido quístico, que tiene una sospecha moderada de malignidad, y en la categoría 4C, que ya tiene un riesgo moderado alto de 50 a 95, que es una masa que es sólida, irregular e indistinta, y vamos a indicar una biopsia. La categoría 5, hallazgos muy sugerentes de malignidad, es una masa irregular espiculada. Esta es la forma en cómo se ve a nivel de la ecografía, con un halo ecogénico que también tiene una alta probabilidad, hasta el 97% de malignidad. En estos pacientes pues ya tiene pues la indicación de hacer una biopsia. Y la categoría 6, cuando ya encontramos pues el diagnóstico. Entonces, a modo de aprendizaje, saber entonces que contamos con 6 categorías. Cuando nosotros en nuestra práctica clínica y en nuestro primer nivel nos encontremos con el reporte de estos resultados, saber que cuando tenemos una categoría 0 necesitamos estudios adicionales o comparar con estudios previos. La categoría 1 es un hallazgo totalmente normal, tanto en mamografía como en ecografía. Y vamos a continuar con el tamizaje normal. En la categoría 2 también vamos a continuar con un tamizaje normal, y son hallazgos probablemente benignos. En la categoría 3 ya vamos a indicar un seguimiento a los 6 meses, y a partir de la categoría 4 y 5 vamos a hacer o indicar un estudio histológico, y en la 6 que ya es indicar un tratamiento. Entonces, a modo de aprendizaje, saber que la mamografía pues, es el único estudio que ha logrado determinar que hay una disminución en la mortalidad cuando la hacemos de manera adecuada. La ecografía la vamos a usar cuando hay ciertos hallazgos a nivel de mamografía o alteraciones palpables, y la resonancia ya para casos especiales que ya fueron descritos. Muchas gracias. Bueno, apreciados compañeros y estudiantes, hemos llegado al fin de la primera sesión. Felicitamos en nombre del comité organizador a los docentes por acompañarnos y por acompañar el proceso de estos chicos durante este semestre. A los estudiantes, a los expositores, lo hicieron de maravilla, con una propiedad, una soltura, tanto de primer semestre como a quinto. Agradeciendo la vinculación del Departamento de Diagnóstico a través del estudiante de posgrado. Bienvenidos siempre a estas actividades. Y aprovecho este espacio para hacer como unas notas. Vamos a tener a partir de las 2 de la tarde, digamos, la evaluación de los pósters. Entonces, ahorita van a tomar su tiempito de almuerzo, van a visitar la IPS Delta, que nos está acompañando con actividades, con educación. Ellos están muy motivados, así que ahí también tienen obsequios, entonces pueden acercarse al stand. Agradeciendo a nuestros compañeros de enfermería, vamos a dar un aplauso a la Facultad de Enfermería, porque también se vinculó. Y chicos, de verdad estamos supremamente contentos con el resultado. Ustedes han estado impecables, hemos aprendido todo el abordaje del cáncer de mama. Creo que ya no se nos puede escapar ningún paciente en nuestras familias, en nuestra comunidad. Entonces, los invitamos a seguir disfrutando y nos vemos a las 2 de la tarde aquí para la evaluación de los puntos.